gusto tener aquí a la senadora Josefina Vázquez Mota, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado. También es integrante del comité que da seguimiento a la reconstrucción de Otis en el Senado. Y bueno, como secretaria de Desarrollo Social, que fue también, nos podrá contar algunas experiencias de atención pasadas en esta reconstrucción. José, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hola, Katia, me da mucho gusto saludarte a ti, a quienes nos acompañan. Me voy a describir. Hoy hace frío, como comentaba Katia esta mañana, así que yo me puse un suéter blanco, así de cuellito alto, manga larga, y traigo pues encima de esta blusa un suéter así que tiene un poquito de dorado, porque ya casi estamos en las fiestas de la Navidad, así que hay que ponernos un poco a tono. Me siento muy feliz, tengo 62 años y soy una persona que ama mucho la vida y estoy muy feliz de estar esta mañana aquí con ustedes. Gracias, Katia. Muchísimas gracias a ti. Hacemos esta transmisión, José, porque nadie está informando en formatos accesibles. Las personas con discapacidad necesitan enterarse de lo que está pasando, no solamente de los temas que les atañen directamente, por supuesto que también sí, hay mucha falta de información, pero también de los temas en general. Y tú desde el momento uno de la emergencia Otis dijiste aguas con los niños y las niñas. En ese momento había alerta en pues, muchísimos municipios, eran 47 municipios donde vivían 300,000 niños, niñas y adolescentes. José, los niños llevan 7 semanas sin escuela. Están viviendo un momento de duelo. ¿Qué se está haciendo por la infancia en Guerrero que tú sepas? Pues querida Katia, la verdad es que estamos muy preocupados porque la información que tenemos es que los más invisibles siguen siendo las niñas, niños y adolescentes. No solamente llevan 7 semanas en escuela, llevan 7 semanas expuestos a todo. Es decir, llevan 7 semanas y las primeras de ellas Así, de enorme sufrimiento porque era la sobrevivencia. Y no estoy exagerando, yo he estado exacto. en un momento dado cuando estuve en CESOL, atendí no uno, sino varios desastres naturales y sé lo que significa haberlo perdido todo. Y aquí sucedió en Todo. Otis, se Así perdió es. todo. Sus papás, su mamá perdieron el trabajo, no tenían agua para beber, lo más básico para comer, no había luz, lo que tenían era oscuridad y había mucho miedo. Primero hubo un enorme shock, susto, porque no se esperaba la magnitud, nadie avisó a tiempo que era un huracán de esta magnitud y no hubo esa previsión, esa prevención que se toma de pronto decirle a las familias vengan a albergues, eso no existió. Y los niños no solamente tienen hoy papás que han perdido todo lo que hicieron a lo largo de su vida, sino que tampoco tienen nada, porque la gran mayoría de ellas y de ellos, como dices, no están recuperando su empleo. Quienes han podido recuperar su trabajo, aunque sea de manera, digamos, un día sí, otro no, tampoco van a tener aguinaldo, porque ¿de dónde van a sacar las empresas estos aguinaldos que todas las familias esperan el fin de año para pagar su deuda, para comprar la ropa que hace falta en la escuela? Junto con ello, las niñas y los niños hoy tienen problemas de salud muy graves. Hay que Y de recordar salud mental que es también, ¿no? de todo. Obviamente hay que atender las sentimientos, todo. Mira, por supuesto, hay dos al menos retos enormes de salud. El físico, niñas y niños que están padeciendo dengue, que es muy doloroso, que tiene muchos riesgos, que las cifras cambian, pero sabemos que hay un par de cientos al menos y que ya se advertía, porque nosotros dijimos, sin ser médico, no, no tienes que ser médico para esto. Claro. El agua se queda estancada, si la basura no se recoge, va a haber una epidemia de dengue. Hoy hay una epidemia de dengue y junto con la epidemia de dengue no hay medicinas, que es otra de las grandes tragedias. Si las niñas y los niños y los adolescentes no tienen tampoco un medicamento para aliviar esa calentura, ese dolor, esos escalofríos que da el dengue, ese sufrimiento, y está, como bien dices, el alma. Es decir, ¿qué pasa con el alma y el corazón de las niñas, niños y adolescentes cuando de pronto ven que durmieron o iban a dormir esa noche en su cama y que en unas horas ya no existía nada, que lo perdieron todo? Incluso hay quienes perdieron a su mamá, a su papá, a su abuelita, a su abuelito, porque hubo también personas que murieron durante este huracán
o que siguen buscando inclusive, que perdieron su escuela, que no tienen sus libros, que ya no quedó absolutamente nada. Bueno, pues seguramente son niñas, niños y adolescentes que les surge, así como cuando vamos al dentista porque nos duele una muela, el alma también duele y hay que atenderla y hay que ayudar y acompañar, pues porque debe haber muchos sentimientos de miedo, de preocupación, de angustia, de pronto ellos no lo expresan. Y tú apuntabas algo muy importante. Cuando los adultos nos desesperamos, no siempre tomamos las mejores decisiones. Y en muchísimos hogares, quienes pagan el peor de los costos, el más cruel, son las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque frente a una mamá angustiada porque perdió su trabajo, porque no tiene nada que darles, frente a un papá que tal vez ya era muy violento y que también perdió lo que tenía, ¿con quién se van a desquitar? Como no se Así pueden desquitar con quien los emplea, con el alcalde, y digo, no deberían de ser así con nadie, pues entonces lo hacen con una brutal violencia en contra de las niñas y los niños. y Y hay los algo niños. más en Guerrero, Sí, y particularmente en Acapulco. Yo he publicado un par de artículos desde las primeras horas que aconteció lo del huracán. Pasamos muchas horas donde la autoridad simple y sencillamente brilló por su ausencia. Es decir, nadie se paró ahí, ni la gobernadora, ni la alcaldesa, el presidente se quedó pues atascado en el lodo camino a Acapulco esa visita. literal. Ujú. Sacan fotos de que ha estado ahí, pero no le hemos visto caminar una sola calle, tocar a la gente, escucharla, ya no digas abrazarla. Y entonces hubo muchos días sin autoridad y todavía tenemos muchas zonas donde esa autoridad no existe. Sabemos que desde hace muchos años, pues el narcotráfico y los criminales, los cárteles de la droga, están en Acapulco. Actualmente al menos hay 10 que se están disputando la plaza, 10 grupos criminales. Y sabemos también que cuando las niñas y los niños no van a la escuela, Exacto. son más vulnerables para que el Al crimen narco. Sí. organizado los coopte. Quiere decir, ante la desesperación familiar, algo que ya está sucediendo en Acapulco y en Guerrero y que va a aumentar, desafortunadamente, es el trabajo infantil. ¿Qué va a pasar? Los papás van a decir, o los niños incluso de mutuo propio, no tengo para comer, mi familia perdió todo, me voy a trabajar, me voy Claro, a van a abandonar la me, escuela, me, ¿no? me voy Un para abandono que ya fue grande por la claro. pandemia y que ahora se va a recrudecer. Pero porque aparte ni siquiera tienes escuela para volver, porque esa escuela tampoco se ha reconstruido. Es decir, ve Exacto. todo Y el hay círculo tan datos. trágico. Han perdido todo. Entonces, van a ir a la calle. Son las niñas y los niños más vulnerables porque ¿qué les va a decir el crimen? Vente, yo te pago lo que ni siquiera gana tu mamá o tu papá en una semana y tú sé el que llevas el dinero a tu familia. Actualmente Redim, esta red que atiende Sí, a la niñas Red y por los Derechos de la Infancia. Ajá. así es, de la infancia, estima, y eso es súper conservador, que al menos hay 40,000 niñas y niños que ya están trabajando para el crimen organizado, y eso es súper conservador, es decir, creemos que son mucho más. ¿Para qué se llevan a las niñas y a los niños? Para que sean sus halcones, es decir, para que les estén dando avisos, para que sean sus Que si sicarios, que viene la para policía, que esto, se hace. Ujú. claro, los enseñan a usar armas, a asesinar personas y todavía para cosas peores. Esto es lo que ya está esto ya está pasando en Guerrero y ya está pasando en Acapulco. Entonces, de pronto, para algunas familias dicen, oye, pues qué bueno que alguien los contrate. Sí, el problema, y es lo que yo quiero llevar a la Que reflexión, es que lo que están, o sea, esta es una vida que se va a perder. De muchas maneras esta vida se va a perder y las niñas y los niños son, y lo pongo así para quienes nos están acompañando, entre comillas, los desechables del crimen organizado, es decir, su mano de obra más barata, porque los pueden reponer muy fácilmente, porque pueden manipularlos, porque pueden atormentarlos, y hay muchos testimonios de esto. Esto para mí y seguramente para muchas familias es una alarma, es un foco rojo del cual tampoco se ha hablado, o se ha hablado exacto. muy pocos hemos Ujú. insistido en esta realidad, que no es solamente un riesgo, ya es una realidad
en el caso de Acapulco y en el caso de estos otros municipios de Guerrero. Por lo Claro, tanto, y ni aquí en el educación Senado sexual, que también es otra cosa, ¿no? José, se nos está acabando el tiempo, pero yo no te puedo dejar ir sin preguntarte 2 cosas. Una, tú perteneces a una comisión sí, especial integrada por los senadores Néstor Salgado García, Manuel Añorbe Baños, Alejandra Lagunes Soto, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Salinas, y que ahorita está presidida por otro senador, por Morena, de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que es el papá, pues, de la gobernadora. ¿Tú crees que esto es como sano? Uno. Y 2, ¿qué ha hecho esta comisión? ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos cuentas? mira, lo primero decirte que esta presidencia va a ser rotativa, es decir, quiere decir Ah, que ahorita es senador, pero no se va a quedar ahí de manera permanente. Pero okey. aún estando este senador, ya hemos platicado los miembros de esta comisión y justo hoy vamos a presentar a Félix Salgado nuestra propuesta de trabajo. Esta comisión puede convocar a cualquier funcionario para hacer las preguntas, para tener los informes y darlos a conocer, transparentarlos, que eso es lo que me parece Ah, qué más bueno. importante. Vamos a ir evidentemente a caminar a Acapulco y otros municipios de Guerrero y a escuchar a la gente, a escuchar esos otros datos de la realidad y a darlos a conocer. Y una de las primeras preguntas, y por supuesto esta invitación queda abierta, querida Katia, vamos a hablar sobre qué se está haciendo para las niñas y los niños con alguna discapacidad, que tú has Por reportado favor. cerca de 50,000 en el estado de Guerrero. Entonces, estaremos haciendo esta tarea seguramente ahora en el mes de enero, entre fines de diciembre, principios de enero, y lo más importante es que vamos a estar dando informes a toda la ciudadanía de todo el país. En primer lugar, queremos un encuentro con la gobernadora, con la alcaldesa, es decir, las autoridades locales, los que están más cerca de la realidad, y es así como vamos a estar trabajando e informando puntualmente y evidentemente llevando propuestas como las que ustedes han venido planteando y por esta comisión hacerlas llegar a quienes tienen la responsabilidad y aparte los instrumentos para tomar estas decisiones. Qué bueno, José. Ay, pues ahí te encargo no solamente a los niños, las niñas, que por supuesto nos preocupan mucho, sino también a todas las personas con discapacidad y la información accesible. A mí me parece ridículo que de veras no hay un intérprete en lengua de señas mexicana. No hay uno en ningún lado de todas las comunicaciones de emergencia Seguro. durante este huracán Otis, que va a durar, pues sus consecuencias van a durar años. Años, años, Katia. Es decir, es una gran mentira, es faltar a la verdad, es no decir la verdad. Esto de que en un par de meses Acapulco volverá a ser lo que era, no. Ojalá eso es lo que queremos y soñamos. Nada más que para eso se tendría que estar haciendo muchas acciones que no se hicieron desde el principio y que tampoco se están haciendo ahorita. Y parte del trabajo esencial de esta comisión es ir justamente al lugar de los hechos, a donde está el sufrimiento y poder de viva voz escuchar, llevar propuestas, dar seguimiento y transparentar. Así pues que los mantendremos informados puntualmente, querida Katia, y de verdad agradezco mucho este espacio y el trabajo que tú y muchos otros incansablemente están haciendo para que se dé visibilidad y para que se den respuestas, evidentemente. Muchísimas gracias y te comprometo a que vengas a contarnos, ¿no? De Claro, por veras, es muy impresionante que nadie te da datos de discapacidad, de nada. cuenta con eso. Hago ese compromiso y aparte Vale. lo hago con mucho cariño también y les mando un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Josefina. Bueno, Gracias. esa fue la senadora Josefina